Nos dice que el Quijote enloquece porque lee novelas de caballerías. Es decir, es la lectura lo que hace que Alonso Quijano el Bueno se replantee a sí mismo y se conciba como caballero errante. Es decir, la primera distorsión que produce su locura es llevarlo a través de la cultura a replantearse a sí mismo y a mirarse ya no tanto como persona, sino como personaje, característica que va a ser esencial para el hombre moderno y hasta nuestros días. Otro tanto sucede con Hamlet. Hamlet se ve a sí mismo actuando. Las referencias a la escena, al escenario, a los actores son permanentes en él. Es decir, no es tanto la vida que se vive como la vida que se representa o que se mira como representación. Fíjese que en el caso del Quijote no es casual que el personaje haya sido contemporáneo de ese primer medio de comunicación masiva que fue la imprenta y de ese primer género literario que fue masivamente difundido, que son las novelas de caballerías. O sea que pasamos de la concepción del ser humano como un ser natural al ser humano como un ser eminentemente cultural y mediático. Me pareció que era interesante entrar en estos detalles para darle carne a través de la genialidad de estos dos autores a ese postulado que se hace Zitak. A través del arte se puede ver el futuro. Aquí vamos viendo paso a paso cómo ellos vieron el futuro. Y como decíamos antes, no solo lo ven, sino que lo inventan. ¿Hasta qué punto no somos nosotros lo que somos porque seguimos su modelo? ¿Hasta qué punto ellos nos veían a nosotros desde atrás o hasta qué punto nosotros nos identificamos con ellos y por tanto somos lo que somos? El propio lenguaje para ellos pasa a ser más importante que la realidad. Hay un desfase entre lo que dicen y lo que hacen, que viene a ser característico del mundo moderno, en donde el lenguaje no solamente abarca la realidad, sino que amenaza con suplantarla. Muchas veces el mundo en el que vivimos está más hecho de palabras que de otro tipo de realidades más tangibles. En el caso de Hamlet es interesante ver cómo la acción es reemplazada por la introspección. Nada pasa en Hamlet. La tragedia isabelina, muy a la manera del cine de Hollywood, tenía un público muy ávido de acción. Querían ir a ver acción, a ver sangre en el escenario, que pasaran cosas, que salieran dagas, que sucedieran cosas. Y sin embargo, debió ser grande la sorpresa del primer público que tuvo esa obra, cuando en realidad no pasaba nada. Todo lo que sucede en Hamlet sucede en la cabeza de Hamlet. Es el devenir de su conciencia, de sus dudas, de sus arrepentimientos, de sus intentos frustrados de acción. Ya Shuddha trajo aquí un personaje que vamos a sacarlo nuevamente, que es el gato de Cheshire. Estamos aquí ante ese gato que desaparece y solo queda su sonrisa. El mundo exterior se va borrando y va quedando la interioridad como única referencia. Entonces, tenemos dos personajes que están menos obsesionados con la realidad cuanto con la representación de esa autoridad. Y eso es el sello del futuro. La ambigüedad, el otro gran elemento, la convicción de que por más esfuerzo que se haga no podemos captar del todo la realidad, que siempre va a haber un quiebre, un desfase, que es lo que nos hace o hace del hombre contemporáneo un poco una caricatura, un fantoche, una especie de esperpento, de la misma manera como debía ser ese Quijote que se lanzaba contra los molinos. Y otra vez el gato de Cheshire. La sonrisa del gato de Cheshire es la prevalencia de la ironía sobre cualquier otra realidad. Yo tengo frío. Yo pedí que me pusieran, con perdón, previendo que esto iba a suceder. Yo pedí que me dieran una cobijita y así como en los aviones vamos a hacer uso de ella porque si no voy a empezar a temblar acá.
Bueno, y eso que me prestaron esta, porque si no directamente estaría aquí tiritando. Fíjense que ese proceso de introspección, de darle a la percepción un peso mayor que a la propia realidad, estamos en realidad a un paso de Descartes. Es decir, viene el primer filósofo moderno con su pienso, luego existo, que lo podríamos trazar una línea directa desde Hamlet hasta él. No solamente viene Descartes con el pienso, luego existo, sino también con la duda metódica. Es decir, es la duda la que nos lleva a existir. Y podemos añadir la burla metódica. Tanto Cervantes como Shakespeare se burlan de sus personajes, que parece ser la característica esencial del hombre contemporáneo. Es esta burla, esta visión irónica sobre sí mismo lo que va a generar en la modernidad a los escarabajos o a los Gregorio Samsas, que se convierten o se ven a sí mismos como escarabajos. Hamlet, entonces, como vengador, es un fracaso, y el Quijote, en cuanto caballero errante, es una caricatura. Y podríamos decir que eso es la visión de sí mismo que tiene el hombre contemporáneo. Su identidad en cuanto fracaso y en cuanto caricatura. O, para ponerlo en las palabras del propio Cervantes, haber salido al mundo por la puerta falsa. Eso en cuanto a la locura como umbral para acceder al futuro. Vamos a intentar esbozar otros umbrales. Deleuze define la literatura, da una de las definiciones que a mí más me seducen de literatura. Dice que la literatura es la invención de un pueblo que falta. Que la literatura lo que hace es contar la historia de un pueblo que todavía no existe. Que partimos de nuestros propios recuerdos para convertirlos en el origen o destino colectivo de un pueblo venidero, todavía sepultado bajo sus traiciones y renuncias. Y Deleuze lo vislumbra no como un pueblo glorioso, no como un pueblo dominante o superior, sino, para decirlo en sus palabras, como un pueblo inferior, dominado, en perpetuo devenir, siempre inacabado, pero que se resiste a todo lo que lo aplasta o lo aprisiona. Es decir, un pueblo bastardo, donde la palabra bastardo ya no tiene que ver con la paternidad, sino con el proceso o la deriva de las razas. Es decir, la historia de un pueblo al que Carlos Fuentes llamaría en su Artemio Cruz la orden de la chingada. Esta invención de un pueblo por parte de la literatura, y podríamos decir que en general del arte, es entonces posibilidad de vida, es posibilidad de sobrevivencia, de perdurabilidad y por tanto posibilidad de futuro. En el arte y en la literatura sucedería como en la cinta de Moebius, donde pasado y presente se convierten en un continuum. Y este continuum sería lo que da esa sensación de totalidad que te da una obra de arte o una novela o un poema cuando te convencen y te estremecen. Una intuición del universo en su totalidad, lo que en términos religiosos se llamaría una visión mística y en términos laicos podríamos llamar el sentimiento oceánico. Hay una historia que trae Joseph Campbell de un chamán en Alaska. Es un niño que parece tener dotes para convertirse en chamán. Entonces lo someten a prueba para ver si es verdad que puede ejercer ese papel en la comunidad. Se lo llevan a las afueras del lugar donde está habitado y lo encierran durante 3 días y 3 noches en un lugar oscuro, sometido al frío, a la falta de agua, a la soledad, al pánico de estar allí metido como en una tumba en medio de las tinieblas. A los 3 días lo sacan y el muchachito llega ante su comunidad
y dice que estando ahí metido ha recibido un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué dice? Dice, no tengas temor del universo. Yo creo que en eso consiste esa especie de vislumbre vertiginoso que nos da el arte cuando el arte nos toca y nos estremece. Detengámonos un poquito en la noción de umbral, de puerta, en esa posibilidad de acceso a zonas inesperadas o desconocidas. ¿Qué suceden en el arte? ¿Qué clase de puerta? Y para que Ray Bradbury escriba esa novela que se llama Fahrenheit 451 y que eso lleve como en una cadena a que tantos años, medio siglo después, Michael Moore haga una película que se llama Fahrenheit 9/11, en donde muestra que la novela donde Bradbury pintaba ese futuro feroz ya es un hoy, que el futuro se hizo hoy. Rimbaud lo decía de una manera muy espeluznante, como todo lo de él. Él decía, la vida está en otra parte. Entonces lo que hay que buscar en el arte o lo que depara el arte y la literatura es ese umbral que permite acceder a esa vida que no está aquí, a esa vida que de alguna manera late de una manera más real, un poco en otro plano. Marcel Duchamp en 1927 hace una instalación, él coloca una puerta en una esquina de una habitación, de tal manera que la puerta da acceso al espacio, a este espacio por acá, y al mismo tiempo la misma puerta, al moverse hacia allá, da acceso a esta otra habitación, es decir, una sola puerta dando acceso a dos planos. Ese es el tipo de alquimia que podemos empezar a buscar. ¿Quién es el genio de los umbrales, o uno de los grandes genios de los umbrales? Desde luego Lovecraft, empezando por el título de uno de sus libros, El que acecha en el umbral. Siempre estaba buscando él esas presencias que están al otro lado, que laten al otro lado y que nos aterran o nos maravillan, que nos apabullan o por el contrario nos iluminan. Y es interesante oír una definición en las propias palabras de Lovecraft. Él dice, en las inmediaciones del umbral blasfemo, la sustancia misma del espacio-tiempo resulta íntimamente transformada. O sea, ese sería el umbral, el que transforma la sustancia del espacio-tiempo y lo convierte en esa cinta de Moebius donde se tocan pasado y futuro. Y hablando de umbrales, hay una novela que si no la han leído se las recomiendo, para mí es una de las grandes novelas contemporáneas del escritor libanés Elias Khoury. Y una de sus novelas, tal vez la que a mí más me gusta, se llama precisamente La Puerta del Sol, Bab al-Shams, La Puerta del Sol. A través de esa puerta, que en realidad es una especie de pasadizo por entre las rocas en medio del desierto, Khoury logra vislumbrar, meterse, romper uno de los nudos gordianos más intensos y significativos y terribles de nuestro momento contemporáneo, que es esa sangrienta hermandad entre el pueblo palestino y el pueblo judío. Pero no por nada le pone a su novela la palabra puerta. En español, lamentablemente, la tradujeron como La Cueva del Sol. Supongo que los españoles, para que no se confundiera con su Puerta del Sol de Madrid, le pusieron La Cueva del Sol, que parece ser la antítesis de puerta. Pero de todas maneras, en inglés se llama Gate of the Sun y en árabe Bab al-Shams, que significa lo mismo. Toda puerta necesita una llave. Y es interesante buscar la figuración de las distintas llaves en las distintas expresiones artísticas. Vamos a quedarnos con una, la rama dorada. La rama dorada, que es la que permite que Eneas descienda a las profundidades del infierno para poder hablar con su padre que se encuentra allí. ¿Por qué la rama dorada? Según Fraser, la rama dorada es la rama seca del muérdago
¿Y por qué sería esa la llave? Porque al parecer, al menos es una hipótesis, esa rama la podrían prender cuando está seca, de tal manera que daría llama, daría luz, o sea que la rama dorada sería la luz para iluminar las tinieblas abisales y extraer de allí verdades. Fíjense cuál es la verdad que obtiene Eneas en ese descenso a los infiernos de boca de su padre. ¿Qué le predice el padre? Ni más ni menos que la fundación de Roma. Eneas viene de la destrucción de Troya y el padre le habla del futuro y del papel que él va a jugar en el futuro en la fundación de Roma. Y hablando de las tinieblas abisales, pasemos a otro umbral, que es precisamente la noche. Lo que significa meter la mano en la oscuridad, remover las aguas oscuras que están allá abajo, o como se dice, las aguas del sueño. Y aquí llegamos a otro gran visionario que es San Juan de la Cruz, que también le pone a su poema prodigioso el nombre de La Noche Oscura, y nos habla de una noche que recrea y enamora, y a través de esa noche de San Juan llegamos a revelaciones extraordinarias, como son las ínsulas extrañas, el lecho florido de los amantes, los ríos sonorosos, las cuevas de los leones. Y de visionario en visionario, ¿cómo no llegar a Hölderlin? La poesía es de por sí visión, pero hay de pronto algunos poetas, como el propio Rimbaud que mencionábamos antes, en donde el don de la visión se da con una fuerza particular. Hölderlin, con su visión del futuro en términos prometeicos, o con esa ansiedad por buscar en lo griego una especie de prefiguración para un futuro de la humanidad. Hölderlin, que además combina los dos umbrales, el de la noche y también el de la locura, ya no como Don Quijote o como Hamlet, que son enloquecidos por su autor, sino él como poeta, como autor, porque tiene que pasar en su propia vida por esa prueba tremenda de la locura, que por un lado le da una lucidez enorme y por otro lado le apaga todas las luces, o como dijo de él Heidegger, el exceso de claridad lo arroja a las tinieblas. Pero antes de caer en las tinieblas de la sinrazón, atraviesa ese umbral o capta esa aura, ese aura que lo hace visionario. Y en palabras de Hölderlin dice: el hombre más sincero goza contemplando la noche y se apresta a ofrendarle sus guirnaldas, sus cantos, porque aunque la noche consagra a los que mueren y a los que deliran, eterno y libre se mantiene su espíritu. La revelación entonces siempre a puertas de la locura, o bien precediéndola o bien dándole lugar. La locura como sueño delirante. La noche como umbral, desde luego nos lleva a ese otro umbral, quizá el más estremecedor de todos, el más difícil de mirar a la cara, y me encanta poderlo decir aquí en México, porque si hay algún país, algún pueblo del mundo que sepa atravesar ese umbral, el umbral de la muerte o de la esquina, la doble puerta de Duchamp, la esquina, la puerta que abre al mismo tiempo el espacio de la vida y el espacio de la muerte. Ese cruce de vientos de la muerte y de la vida, que es lo que potencia lo que teóricos como Sloterdijk llaman el deep play, el juego profundo, donde el estrés va al máximo, donde todo está en juego, donde la revelación es posible. Y este pueblo, como ningún otro, tiene esa habilidad. No es sino ir, como voy yo siempre, a los cementerios en Ciudad de México o en los pueblos alrededores, un 2 de noviembre, a estar el Día de los Muertos en un cementerio para ver cómo el pueblo mexicano pasa con una naturalidad infinita, hace lo que otros pueblos no son capaces de hacer. Bueno, yo que soy colombiana, nosotros sí, porque matamos a todo el mundo, pero en fin, esa vía no es recomendable, mejor optar por caminos más simbólicos.
para ver cómo lo hacen. Aquí vino una estudiante colombiana que estaba obsesionada con el tema de la convivencia con los muertos, de cómo se convivía, cómo el pueblo mexicano convivía con los muertos. Y yo le dije, pero fíjate, hay que tener mucho cuidado, porque ese contubernio es malsano, aquí no lo hacen. Y fuimos en Tlayacapan a ver el Día de los Muertos en el cementerio de Tlayacapan. Y entonces, en medio de los mariachis y de Viejo, mi querido viejo, que le estaban cantando a una de las tumbas, y de las comidas que se abrían en las tumbas y las flores del cempasúchil, estaban haciendo, durante el día, ¿no? Estaban preparando la ceremonia, la afluencia de todo el pueblo al cementerio que iba a ser a la noche. Y estaban colocando, de cada tumba salía un caminito así de flores de cempasúchil. Y me puse yo a preguntarle a la gente, a los deudos que estaban poniendo el caminito de flores, ¿y eso qué significaba? Y me dijeron una cosa extraordinaria. Me dijeron, es que los muertos en el día de hoy salen y celebran con nosotros y comen y oyen la música, pero siempre es bueno marcarles el camino para que puedan volver, dice, porque no, ya hoy está muy bien que salgan, pero ya mañana es conveniente que se vuelvan a guardar. Entonces, quizá el gran visionario de esa esquina donde se toca la vida y la muerte, a ver, que aquí me salté un poquito, parece que me perdí. Como que se me perdió una página, estuvo más grave de lo que creía yo. Bueno, se me perdió. En todo caso, desde luego es Rilke. Basta leer sus elegías del Duino para vislumbrar una especie de continuum de la humanidad, su pasado, su presente, su futuro, a través de lo que él llama la sangre del máximo giro, que es el punto de encuentro de la vida y la muerte, o lo que luego Heidegger tematizaría en su filosofía como el hombre como ser para la muerte. Estos umbrales y todos los otros de los que ustedes estarán aquí conversando a lo largo de este evento, tienen desde luego, el lenguaje es fundamental, los códigos cifrados. Para hablar de lo que no se conoce es indispensable rehacer el lenguaje, reinventárselo, hablar en códigos, hablar de alguna manera en secreto, estar siempre sugiriendo claves, a la manera de Joyce en el Finnegan's Wake, en donde el lenguaje se lo lleva más allá de sí mismo, se lo fuerza, se lo revienta, porque el lenguaje tal como conocemos es un lenguaje hecho para reflejar realidades ya vividas, y lo que se busca es reflejar realidades por venir. Y entre nosotros los latinoamericanos tenemos a un grande de este tipo de experimento vital tremendo con el lenguaje, que es César Vallejo, el poeta peruano, sobre todo en toda su poesía, pero sobre todo en su libro Trilce, que empezando por el nombre ya es de por sí una palabra inventada. Yo, que soy un venero a Vallejo, pensé que no me podía morir sin hacerle la peregrinación a su lugar de nacimiento, y fui a Santiago de Chuco, un pueblito en el Perú que, bueno, yo fui hace unos años, pero el único acceso era 10 horas en bus por en medio de sendero luminoso hasta llegar allá a su pueblo. Un pueblo congelado en el tiempo, y me gustaba salir a mí a la plaza de población puramente indígena, y me gustaba salir a la plaza con Trilce, que los que lo hayan leído es indescifrable. Trilce son todo acertijos, es como un laberinto de frases indescifrables, y me gustaba salir a la plaza y a la gente que estaba por ahí, a los lugareños, decirles que si me ayudaban a leer, porque yo no podía entender bien. Entonces era muy genial, porque algunos me decían, bueno, sí, aquí está hablando de su prima. Él estuvo muy enamorado de su prima hermana, y en este poema él cuenta de esos amores. Parece que estuviera diciendo otra cosa, pero eso es lo que está diciendo. En fin, había toda clase de interpretaciones.
hasta que di con un campesino que agarra la página y lo mira y empieza a leer, o yo se la abrí en uno de los poemas más indescifrables y me dice, mire, no siempre lo comprendemos, pero siempre lo amamos. El espejo, desde luego, es otro, Alicia y su espejo, la posibilidad de acceder a ese otro plano de la realidad a través del espejo. El jefe de los Shoshones, una tribu que habitaba en el este y oeste de las montañas rocosas, dijo la siguiente frase el día que conoció el espejo. Dice, nos dieron cosas que semejaban agua sólida, ora eran brillantes como el sol, ora nos mostraban nuestro rostro. Y quiero contarles la historia de Marbella, también conocida como María Emma. Un director de teatro en Bogotá, un amigo mío que se llama Santiago García, eso es como que ya, ¿no? Bueno, ya voy a acabar. Me contó alguna vez que había llegado una mujer, una nana, a pedirle trabajo como artista. Entonces Santiago la metió en su elenco y realmente se convirtió en una de las actrices que actuaban en las obras de Santiago, y conversando con ella se fue enterando de la historia increíble. Marbella era su nombre, se volvió su nombre artístico, pero su nombre real era María Emma. Y María Emma, que era un personajito así de este tamaño, había sido abandonada por sus padres y recogida por las monjas de un convento en el centro de Bogotá. El centro de Bogotá está lleno de conventos, como Tlalpan, el barrio en donde vivo yo aquí en México. Y la recogen las monjas y en el convento, y no sale durante mucho, ella crece, se va siendo adolescente sin salir del convento, y en el convento no había espejos. Entonces en un momento las monjas le encargan que vaya a comprar leche y fósforos y otras cosas que necesitan, y entonces María Emma sale a la calle por primera vez y está asombrada con todo esto que ve, este mar de vendedores ambulantes, de ladrones, de monaguillos, que es el centro de Bogotá. 10 minutos, perfecto. Y en determinado momento entra a un lugar y pide prestado al baño, porque ya quiere orinar, entonces pide prestado el baño. Y allí, ¿qué hay en ese baño? Algo que ella nunca antes ha visto, un espejo. Entonces María Emma se encarama en el excusado y por primera vez se mira en el espejo. Ella tenía noción de que había algo raro con su físico. Las monjas nunca la agredían, pero la miraban raro. Ella sabía que había algo que no estaba del todo correcto ahí con eso. Se mira en el espejo y me dice Santiago, que le contó María Emma, me miré y me encontré la mar de graciosa. Esa es la principal revelación del futuro, vernos a nosotros mismos y encontrar allí el ADN de lo humano. No importa las catástrofes que sobrevengan, que serán enormes, que están siendo enormes y seguirán siendo enormes, o como dice Shuddha, no importa que nos ahoguemos finalmente en mierda, siempre y cuando el ser humano no se olvide de su naturaleza. Y para eso es la gran revelación del arte y de la literatura, el ADN de lo humano. ¿Qué significa ser un hombre, ser una mujer sobre el planeta? Para eso están ahí Hamlet, para eso está ahí Don Quijote, para eso está María Emma, de nombre artístico Marbella en el escenario, para recordarnos, para eso está Alicia atravesando su umbral. Para eso están las señoritas de Aviñón, para eso está el David de Miguel Ángel, para eso están esos seres lacerados y sangrantes de Bacon, para eso están esos seres luminosos de Tamayo, para recordarnos qué somos, quiénes somos, en qué consiste ser humanos y para qué estamos parados sobre este planeta. La buena noticia que les traigo y que ustedes ya saben, es que en muy distintas partes del mundo, en este preciso momento,
sin duda aquí sentados enfrente a mí, pintando, pensando, escribiendo, esculpiendo, componiendo música, están las personas que están viendo el futuro, que lo están diseñando y que están garantizando que el ADN de lo humano se garantice también en los tiempos venideros. Gracias. Dejo la cobijita para el que siga. Do sit. Sit, there may be questions. Perdón. It's my pleasure to introduce Patricia Sloan. All of you know her, probably those who live here. She's an advisor of the CITAC committee, and she is joining us just for a brief period of questions and answers to the presentations of the morning. Thank you very much for showing us the threshold, the door, and the mirror. Thank you. Very brief questions. There'll be lots of time for conversation afterwards. Or responses. ¿Comentarios? ¿Dudas? Please introduce yourselves. ¿Qué tal? Juan Carlos Jiménez, mucho gusto. Hay un aspecto sobre el futuro sobre el que quisiera preguntar. Vislumbrar el futuro es una parte de ese proceso de lo que está por venir. El porvenir llega como una segunda parte de ese reconocerse en lo que está por venir o lo que ya se trazó en el futuro. Hay en algunas referencias que ambos dieron sobre este advenimiento del futuro algo que no se mencionó, que es en Hamlet, en Don Quijote, en Eneas y la fundación de Roma. Siempre parece que hay un componente de que el futuro, más allá de vislumbrarse, viene con un proceso de profundo sufrimiento. En el caso de Eneas y la fundación de Roma, y me quiero detener en esto, Roma es fundada solamente a partir de que Eneas sobrevive a la caída de Troya. Hay un relato de que, escondido él con la espada de Troya, junto con otros 10 o 15 sobrevivientes de la ciudad, son buscados por los soldados minoicos o micénicos. Ellos deciden sobre si vivir o morir, rendirse para vivir o morir para tener una honra. Deciden morir bajo propuesta de Eneas, pero deciden cómo hacerlo. Cada uno va a matar a cada sobreviviente y de esa forma la última persona sobreviviente tendría que jurar suicidarse. De esta forma sería una muerte honrosa, pero Eneas planea todo desde el principio y decide ser, junto con otro sobreviviente, uno de los dos últimos, con el sobreviviente con el cual Eneas negocia para vivir, ya que el futuro es necesario, pero un proceso de muerte ya sucedió. De esa forma, Eneas participa de la fundación de Roma, pero solamente a través de un proceso que parece verdaderamente terrible. Rimbaud podía acceder a muchas verdades poéticas justamente a través de esta metáfora que muchas veces no fue metáfora, que fue el viaje a los infiernos. Y en este caso el proceso de Hamlet, como esta persona que accede también a muchas verdades, solo hace a través de la locura, que no precisamente lo mantiene en un bienestar, sino en un proceso de constante sufrimiento que al final se resuelve con la venganza. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre esto?
Shuda prefiere seguir con dos más preguntas o comentarios y, Please keep the responses brief. y responderemos después. Aquí. Hola, yo soy Elena. Y a ver, mi pregunta es esta. Tanto el Quijote como Hamlet y Virgilio, la Eneida, son obras fundadoras de identidades. Entonces mi pregunta es, hoy en día, en un mundo tan confuso y tan diluido en muchos aspectos, ¿habría posibilidad de que una obra fuera fundadora de identidad? Esa es mi pregunta. Okay. Do you want to take them and then we can... Sí, corto. De pronto la imagen del parto sería una en la que podemos recurrir, ¿no? El parto exige una cantidad de dolor y un paso por las tinieblas, como decías tú, ¿no? Es decir, en ese sentido la noche sería un umbral necesario para todo proceso paridor de futuro. Las obras que mencionaste son todas obras de éxodo, son gestas que cuentan los éxodos de los pueblos, en la travesía a través de la noche, a través del mar, de las dificultades, de las plagas, para poder generar una civilización nueva, para mantener viva la llama de la civilización y para empatar con lo que tú dices, si es posible hoy en día una obra fundacional. Yo creo que si hay algo que nos habla de futuro es precisamente el desplazamiento. Es decir, el gran gestor, el gran protagonista de nuestro tiempo es el desplazamiento, el movimiento, el devenir, la gente que va de un lado para el otro. Aparentemente la humanidad está regida por las culturas sedentarias y por las grandes ciudades, pero yo pienso que somos nosotros, estas hordas de migrantes que huimos de violencias, de hambres, de guerras, de inestabilidades, los que hacemos ese gran protagonista colectivo. Y si el protagonista es colectivo, se podría pensar que quizá la obra se está escribiendo colectivamente también. A mí me gusta, más que pensar en obras individuales, me gusta pensar en esta gran creación colectiva que hace la humanidad en el camino. Digo, Shuda, I'll be very brief. I think that there is a very beautiful image that you gave us, which is of death, both as a symbol, as a sign of the past, as well as a sign of the future, because death is what goes behind us. And death is the inevitable outcome of all our lives. And you talked about this image of the flowers that will help the dead return to their graves. And that's something like what I think Aeneas is doing in that last negotiation. It's a question of knowing that the past and the future, in a sense, have the same figure of mortality ahead of us. They're deadly. We must confront them, invoke them, but also, in a sense, give them the directions to return where they belong so that we can live in the present. Thank you. Creo que vamos a cortar en este momento porque ya vamos un poco atrasados con el programa, pero yo creo que le debemos un gran aplauso a Laura Respeta.